Hola, he estado leyendo sus comentarios y he visto que quieren capítulos más largos. Ayer tuve algunas dificultades, pero el capítulo ya está listo. No se olviden de dejar sus comentarios y, si pueden, seguirme en Instagram, donde me pueden recomendar qué nuevo manhwa subir cuando culminemos con este. En el Palacio Real de la Dinastía Inmortal, un anciano informa a Soo Hyun-joo que el rey de los monstruos ha nacido y que el emperador del imperio desea ha recuperado la espada Regulus. Soo Hyun-joo comenta con una risa que el primer emperador de los Xia solo era invencible gracias a la espada Regulus, y les pide a sus sirvientes traer la espada y asesinar al actual emperador. Mientras tanto, afuera del palacio, la sirvienta del prota Xiao Ha se pregunta si el repentino cambio de clima es culpa del protagonista. Dentro del palacio, el protagonista y el rey de los monstruos se enfrentan con la mirada. El protagonista intenta tocar al rey de los monstruos, pero es atacado por rayos emitidos por él. En ese momento, el sistema felicita al protagonista por su nueva adquisición. Después de revisar sus estadísticas y habilidades del rey de los monstruos, el protagonista guarda al pequeño semental en su inventario y llama a Xiao Ha de vuelta a su habitación, pidiéndole que le prepare la comida. 3 días después, Lee Rou llega al palacio para cumplir su promesa y solicitar la liberación de su padre. El protagonista le pregunta cómo le fue entrenando con los pasos del pergamino que adquirió, pidiéndole que demuestre lo que ha aprendido, y en caso contrario, que se retire. Aunque se siente incómoda, Rou acepta la petición de su majestad y procede a bailar, mientras el protagonista elogia su belleza. Después de completar los pasos, Rou le pide al protagonista que libere a su padre. Sin embargo, el protagonista, fascinado por la belleza de Rou, no se percata de sus palabras hasta que recupera la conciencia y la felicita por su entrenamiento. Rou le recuerda al protagonista que espera que cumpla su parte del trato. En un hábil movimiento, el protagonista coloca sus manos en las caderas de Rou. Ella le pide que se vayan a otro lugar, pero el protagonista actúa como si no fuera su intención y afirma que solo estaba comprobando su poder espiritual. Rou, un tanto enfadada, empuja al protagonista y le dice que deje de hacer tonterías. En su mente, Rou culpa al protagonista por las ideas inapropiadas que le ha provocado. En ese momento, el octavo príncipe ingresa al lugar junto al ex general Lee. Rou, con lágrimas en los ojos al ver a su padre siendo tratado como un criminal, presencia como su padre se postra en el suelo para mostrar respeto hacia su majestad. En su mente, el ex general Lee se lamenta de su ingenuidad al haberse atrevido a contradecir al emperador y se golpea la cabeza contra el suelo, pidiéndole al protagonista que acabe con su vida. Todos quedan sorprendidos por las palabras del ex general Lee, incluyendo a su hija, quien le pide al protagonista que no tome en serio las palabras de su padre. A pesar de ello, el ex general Lee le ruega a su hija que no se involucre en sus problemas. Con una sonrisa en el rostro, el protagonista le dice al ex general Lee que cumplir su capricho es fácil, pero antes le plantea una pregunta importante al octavo príncipe. El protagonista le pregunta al príncipe cuántos años lleva Mo Hyuk-seo protegiendo la frontera. Mo Hyuk-seo responde que ha estado resguardando las fronteras del imperio durante más de 30 años y que regresó a la capital para rendir homenaje al antiguo emperador y encontrarse con el protagonista. Mo Hyuk-seo muestra un artefacto que revela un mapa del continente. Comenta que el imperio se encuentra cerca de la Cordillera Eterna, una de las 4 cordilleras del continente, y que son constantemente atacados por bestias que emergen de allí. Mo Hyuk-seo solicita a su majestad que le proporcione refuerzos para fortalecer la defensa de las fronteras del imperio. En este momento, se confirma que en el continente existen varias razas y, aunque los humanos están en la cima, esto no significa que las demás razas sean débiles. El protagonista se acerca a Mo Hyuk-seo y le pregunta cuántos años tiene. Mo Hyuk-seo responde que tiene 70 años. El protagonista coloca su mano sobre el hombro de Mo Hyuk-seo y le dice que es momento de que disfrute de su vejez. Luego, el protagonista se dirige al ex general Lee y le restituye su cargo como general del imperio, además de asignarle la tarea de resguardar la frontera en lugar de Mo Hyuk-seo. En el palacio, todos quedan sorprendidos por las palabras del protagonista. Mo Hyuk-seo le pide que reconsidere su decisión, pero el protagonista menciona que el general es un hombre con aspiraciones de gloria, por lo que enviarlo a la frontera le permitirá labrarse un nombre aún más grande. El general Lee, arrepentido por sus acciones pasadas, pide perdón a su majestad y acepta la propuesta. Rou, molesta, interviene y le pide al protagonista que no envíe a su padre a la frontera, sino que lo deje en libertad. El general Lee le ordena a Rou que cierre la boca y le explica que él, como artista marcial, anhela luchar y morir de forma honorable en el campo de batalla. Acto seguido, el general Lee golpea su cabeza contra el suelo,
proclamando que hará que su majestad no se arrepienta de su decisión. El prota tira el talismán del tigre al piso cerca del restaurado general Li. Recordemos que este talismán otorga a su portador dirigir una hueste de 100.000 hombres, el viejo regente que con las acciones de su majestad queda satisfecho mientras piensa en el antiguo emperador y que tuvo un digno sucesor. El prota se retira del palacio mientras que el general Li aún en el piso sigue diciendo que arrasara con de los enemigos de su majestad y que larga vida al emperador. En otro lado, Rou, quien ha sido llamado por nuestro prota, va al lugar de encuentro mientras que en sus pensamientos dice que necesitará a ese tonto de ella a tan altas horas de la noche. Al llegar al lugar y presentar sus respetos, le dice al prota porque la llamo a tan altas horas de la noche. El prota mientras sirve el té le dice a Rou que se quede junto a él. Rou se niega y le pide si se puede retirar. El emperador le pregunta si ella lo odia, también que le dice que sea sincera con sus palabras. Rou, quien le pide a su majestad que no se retracte de sus palabras, le dirá lo que en verdad piensa. Primero le saca en cara que haya asesinado a su hermano, luego el comportamiento prepotente que tiene, además quemando a su padre a la frontera, un lugar muy peligroso, además de que ella jamás aceptara ser su concubina. El prota calmado le dice que fue ella quien estaba dispuesta a sacrificar su vida por su padre, que paso que le hizo cambiar de opinión. Rou le saca en cara el asesinato de su hermano. Nuevamente, el prota responde que cuando él despertó, vi a su hermano queriendo abusar de su sirviente, así que hizo lo correcto al enviarlo al cementerio. Rou, que quien no cree en las palabras del prota, le dice que debe estar mintiendo. El prota responde que si no le cree que mejor lo investigue por cuenta propia. Además de esto le menciona que si quiere vengarse este es el momento ideal para que saque el cuchillo que tiene en su manga. Rou, descubierta, le dice al prota si ya sabía sus intenciones porque no se protege. El prota responde que morir a manos de la persona que te gusta no es tan malo si lo piensan bien. Esas palabras sonrojan a Rou, quien queda un poco confundida. El prota la interrumpe diciéndole que si puede tocar algo para él con el Guki. Rou obedece y comienza a tocar el instrumento. El protagonista le indicó a Rou que era suficiente, que podía detenerse si iba a tocar sin sentimiento y que sería mejor que se retirara. Además, mencionó que llamaría a unos guardias para que la escoltaran. Rou, obediente, aceptó las órdenes de su majestad. El protagonista, pensando que esa sería otra noche aburrida, vio a Rou regresar y pedirle que la dejara continuar su canción, pero esta vez con sinceridad en sus sentimientos al tocar. Esto fascinó al protagonista. Después de terminar la canción, Rou se apoyó contra una de las columnas del lugar y el protagonista intentó seducirla. Le preguntó si sabía qué les ocurría a los hombres que quisieran estar con ella. Ruborizada, Rou respondió que no lo sabía. El protagonista, con una mirada fría, afirmó que los castraría. Días después, el regente informó al protagonista que había sido invitado a la fiesta del talismán celestial, pero que esto era una provocación, ya que días antes el emperador había prohibido las celebraciones en el imperio. Además, mencionó que el líder del templo del talismán celestial buscaba ridiculizar el poder del emperador. Además, señaló que tendrían que ceder, ya que el templo poseía una gran cantidad de artistas marciales, lo que lo convertía en una fuerza formidable con la que el imperio no podía competir en ese momento. Después de escuchar todo esto, el protagonista aceptó ir a la fiesta. El templo del talismán celestial era la mayor fuerza del continente. Su ubicación en la capital imperial ocupaba una extensión equivalente a la mitad del tamaño del palacio imperial, lo cual demostraba su poderío. El protagonista, ya en el templo y disfrazado, logra engañar a los guardias para poder ingresar a la fiesta. Les dice que es un guerrero enviado por el octavo príncipe para reemplazarlo. Una vez dentro, el protagonista ve a Rou sentada junto a varios admiradores. Rou asistió a la fiesta únicamente porque le prometieron una píldora. En ese momento, llega el príncipe Tianlu, quien ocupa el primer lugar en la lista de talentos de la gran nación de Xia y es admirado por todos los invitados. Tianlu se burla del hecho de celebrar una fiesta justo después de que el emperador las haya prohibido. Además, la fiesta conmemora que ha alcanzado el nivel de maestro de talismanes de tercer nivel y tiene la intención de proponerle matrimonio a Rou, lo cual emociona a la gente, excepto al protagonista, quien se rebela y recrimina a todos por hablar mal del emperador. En ese momento, Tianlu, que estaba de rodillas, se rebela al darse cuenta del comportamiento de su majestad. Sin embargo, interviene Qianfeng,
el maestro del templo del talismán celestial y uno de los 5 mayores maestros de talismanes del mundo. Qianfeng fue nombrado guardián del talismán por el difunto emperador. Saluda a su majestad y le pide que permita que la fiesta continúe. Con una sonrisa en el rostro, el protagonista comenta que las palabras de Qianfeng le evocan algo familiar. Acto seguido, finge retirarse, pero antes de marcharse, se acerca a Rou y la besa sorpresivamente frente a todos los presentes. Rou se sonroja por el beso y el protagonista le declara que ella le pertenece. Esta acción humilla a Tianlu, quien observa impotente como la chica que le gustaba es tomada por otro hombre ante sus propios ojos. Tianlu reprocha al protagonista por su conducta, a lo que el prota responde ofreciéndole la oportunidad de lucirse en un duelo. Conscientes de la situación, Tianlu y Qianfeng deciden aprovechar la ocasión para hacer que el protagonista exima cualquier daño que pueda ocasionarse en el duelo, evitando así que su discípulo termine encarcelado. El protagonista asegura que si resulta herido o pierde la vida, Tianlu no será responsable de ello, y de esta manera comienza el enfrentamiento. Nuestro prota que es herido sin sentir la presencia de su atacante y es subestimado por su rival, hasta que Rou le dice a su majestad que no ataque las esferas verdes ya que le devolverá el daño realizado si lo hace, además que las esferas son venenosas. El prota, más confiado al saber eso, se dispone a liquidar a su enemigo lo más rápido que pueda. Tianlu, viendo cómo el protagonista se acerca con su mejor ataque, decide utilizar su mejor técnica para acabar con él. Nuestro protagonista, después de derrotar a Tianlu, utiliza su espada de manera deliberada y sin piedad para destruir la descendencia de Tianlu. Qianfeng, disgustado al darse cuenta de que el emperador es más poderoso de lo que pensaba, se acerca al protagonista y le informa que el templo ya no servirá a la familia real debido a los recientes acontecimientos. Les pide que se marchen, pero antes de irse, el protagonista le dice que si Qianfeng quiere volver a servir al imperio, él lo espera con los brazos abiertos e incluso podría ofrecerle un puesto como ministro. Qianfeng, molesto, jura vengarse y en ese momento llegan 2 de sus discípulos. Después de un rato, una sombra se acerca a Qianfeng y le dice que esos son los resultados de no trabajar con él, y le pregunta cómo se siente perder a su descendencia. Qianfeng acepta trabajar con la sombra para vengarse del protagonista, y ésta le informa que pronto matarán al emperador y espera su apoyo. Cerca de una de las cabañas del bosque real, el protagonista y Rou están charlando sobre lo que sucedió hace unas horas. Sin embargo, el protagonista se da cuenta de algunos sonidos raros cercanos a ellos y logra esquivar algunos kunais. Le pide a Rou que se aparte, y él se defiende de los ataques del asesino gracias a su espada Regulus. Aunque logra resistir el ataque, el protagonista resulta herido. El asesino se prepara para cumplir con su encargo mientras el protagonista yace en el suelo, temeroso de morir y sin la capacidad de usar sus habilidades, ya que las agotó en su última batalla. En ese momento, Rou corre hacia su majestad y recibe el ataque directo del asesino frente a los ojos del protagonista. Rou, quien resulta herida después de haber salvado al protagonista, provoca que éste se llene de ira al presenciar el suceso. Con la ayuda del sistema, logra activar la segunda forma de la espada Regulus, conocida como el modo rotación de estrellas. El asesino se sorprende al ver que el protagonista aún puede ponerse de pie después de haber recibido su ataque. Cegado por la ira y con el apoyo de su espada, el protagonista carga contra el enemigo utilizando su habilidad, Rey del Mundo, en su segunda forma. Sin embargo, el asesino logra esquivar el ataque y utiliza su técnica definitiva para intentar acabar con su majestad. En ese momento, el protagonista se queda parado, preparando su nueva técnica, la rotación de estrellas, con la cual puede devolver el ataque recibido multiplicado por 10. Este se gira al sentir una presencia detrás de él, al hacerlo ve una enorme cabeza esquelética que pone fin a su vida. Después de derrotar al asesino, el protagonista se dirige hacia su amada, Rou, quien se alegra al ver que el protagonista logró vencer al asesino. Cerca de allí, el octavo príncipe y los guardias se acercan al lugar del incidente. El protagonista carga a Rou para llevarla a una habitación donde pueda recibir tratamiento y le pide al octavo príncipe que traiga a los mejores médicos del imperio para salvar la vida de su amada. En ese momento, un hombre encapuchado comenta que todo está saliendo de acuerdo a sus planes. Ya en las afueras del palacio, el protagonista es notificado por el sistema de que ha alcanzado el nivel 41 y ha obtenido una carta misteriosa, y que la habilidad rotación de estrellas ha sido desactivada.
El protagonista se da cuenta de que el asesino era Baituzu, el 10º dios marcial del imperio. El sistema le informa que debe ingresar a la lista de los dioses marciales del imperio en el plazo de un mes, o de lo contrario, será penalizado perdiendo 3 niveles. Uno de los servidores del protagonista le informa que lo están esperando en el palacio. Una vez dentro, el protagonista solicita que los mejores médicos atiendan a Arou y les comenta sobre el asesino Baituzu, a quien acaba de matar. El 8º príncipe queda sorprendido por el poder del protagonista, pero aún así, están disgustados de que uno de los guerreros más fuertes del imperio haya traicionado y tratado de asesinar a su majestad. El protagonista les informa que el asesino llevaba consigo una carta. El regente se da cuenta de que la carta que sostiene el protagonista proviene del gremio de asesinos y sugiere usar un poco de poder espiritual para revelar su contenido. El protagonista hace caso a las palabras del regente y aplica un poco de poder espiritual y lee la carta, la cual resulta ser una orden de asesinato que prometía a Baituzu ascender de rango si lograba llevar a cabo la misión. El regente les informa que el gremio de asesinos es una de las asociaciones más grandes del continente y que harán cualquier cosa por dinero, desde eliminar a personas comunes hasta matar a emperadores o reyes. Además, menciona que hace algún tiempo, un reino intentó acabar con el gremio de asesinos en su país, pero el rey de ese país fue asesinado frente a sus guardias, lo que aumentó aún más la reputación del gremio de asesinos. El regente sugiere que el intento de asesinato podría ser consecuencia de que el protagonista haya obtenido la espada Regulus. En ese momento, uno de los sirvientes interrumpe en el palacio y les informa que los médicos han dado a Arou un plazo de 7 días como máximo de vida. Si no es tratada por un experto dentro de ese tiempo, su corazón dejará de latir. El protagonista, enfadado por la incompetencia de los médicos, se dispone a acabar con ellos, pero el regente lo detiene argumentando que si lo hace, sus súbditos le temerán y es posible que no quieran ayudarlo en el futuro. El sirviente le informa al protagonista que solo el líder del templo celestial puede salvar a la señorita Arou. El protagonista se siente consternado por estas palabras, ya que apenas unas horas antes había eliminado a la descendencia del hijo del líder del templo. No cree que pueda recibir ayuda del templo, pero el regente le revela que hay alguien más que podría ayudarlos. El protagonista, intrigado por el comentario del regente, solicita más información sobre la persona que puede salvar a Arou. El regente menciona que esa persona es el hermano menor del líder del templo. El protagonista cuestiona cómo el hermano de Qianfeng podría ayudarles, a lo que el regente explica que se pelearon hace 10 años y no se han vuelto a ver desde entonces. El protagonista está dispuesto a aprovechar la disputa familiar, le pide al regente que lo lleve a verlo al día siguiente. En la madrugada, el sistema le informa al protagonista que ha activado una nueva misión opcional para salvar la vida de Arou. La recompensa de la misión es aleatoria y no hay penalización si no se logra cumplir. Al día siguiente, el protagonista y el 8º príncipe se presentan frente a la cabaña del hermano menor de Qianfeng. Un soldado sale disparado de la cabaña y el protagonista se acerca para ver quién es este famoso hermano menor. Les pide a sus hombres que se retiren y de la cabaña sale un anciano ansioso comiendo sopa de fideos. El anciano, llamado Qianlou, al conocer la situación del protagonista, le pide algo a cambio de salvar a su amada. El protagonista está dispuesto a darle lo que pida y accede a escuchar sus demandas. Qianlou le exige que le entregue su trono. El protagonista se sorprende ante tal petición, mientras que el 8º príncipe, enfadado, le dice a Qianlou que no sea insensato. A pesar de ello, el protagonista acepta la propuesta de Qianlou a cambio de salvar a Arou. Qianlou, entre risas, le menciona sus 3 principios: no salvar a los pecadores, no ayudar a los discípulos de los templos y, lo más importante, no salva mujeres. En resumen, se niega a ayudar al protagonista. El 8º príncipe le grita a Qianlou, cuestionando su atrevimiento de desobedecer las órdenes del emperador. El protagonista le pide al príncipe que guarde silencio y deciden retirarse. Qianlou, de manera provocadora, le dice al protagonista que se rendirá tan fácilmente a pesar de que posee el potencial para salvar a su amada. Le comenta que tiene un gran potencial para convertirse en un maestro de talismanes, lo cual sorprende a los acompañantes del protagonista. El regente agradece la buena fortuna del imperio por tener un emperador tan talentoso, mientras el protagonista, molesto, le pregunta cómo se atreve a investigarlo. Qianlou propone al emperador que lo ayudará a salvar a su amada enseñándole a dominar las técnicas de un maestro de talismanes. Sin embargo, a cambio, el protagonista deberá derrotar a todos los genios del templo talismán celestial en una competencia que se llevará a cabo dentro de un mes. Si es derrotado, el protagonista deberá entregarle el trono.
El protagonista, reconociendo la astucia de Qianlou, acepta la propuesta y deja a cargo del imperio al regente y al octavo príncipe para atender los problemas del palacio durante los próximos 5 días. Por la noche, Qianlou y el protagonista se encuentran meditando. Qianlou explica que el alma es el horno y la energía espiritual es el fuego. Si un maestro de talismanes quiere mejorar su nivel, debe refinar continuamente su poder de talismán para aumentar su eficacia. El protagonista menciona que no tiene ingredientes para refinar, y en respuesta, el anciano Qianlou libera su poder espiritual y crea 3 talismanes de primer grado. Luego, le pide al protagonista que lo llame cuando logre crear un talismán de primer nivel. El protagonista toma los talismanes de primer nivel y el sistema le felicita por aprender la técnica de refinar talismanes. El sistema le pregunta si desea crear uno y el protagonista acepta. Sin embargo, el sistema le informa que necesita puntos de experiencia y que el nivel de éxito es del 80%, advirtiendo que si falla, no le devolverán los materiales utilizados. A pesar de conocer los riesgos, el protagonista decide aceptar y, desafortunadamente, falla en su intento. Determinado a tener éxito, intenta nuevamente, pero sigue fallando repetidamente. Estos constantes fallos hacen que su nivel baje al nivel 39. El protagonista se siente disgustado y molesto por sus continuos fracasos. En su frustración, decide probar suerte con un pollo cercano. Si el pollo falla en refinar, el protagonista planea cocinarlo. Sin embargo, para su sorpresa, el pollo logra refinar el talismán con éxito. El sistema le notifica que, al haber logrado refinar, puede usar sus puntos de experiencia para subir de nivel como maestro de talismanes. El anciano Qianlou, despertado por el ruido, sale de la cabaña y le pregunta al protagonista si logró refinar algo. El protagonista responde afirmativamente, lo cual sorprende a Qianlou al percibir que la presencia espiritual del protagonista ha aumentado en tan poco tiempo. Qianlou le pide al protagonista que le muestre cómo refina, y el protagonista lo hace con la ayuda del sistema, creando un talismán de tercer grado de la nada. Qianlou se da cuenta de ello y le dice al protagonista que ha logrado dominar la legendaria técnica de fabricación de talismanes del mar del conocimiento. Esta técnica le permite crear talismanes sin la necesidad de un horno o poder espiritual.